Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo el enorme placer y la alegría de poder conversar con una jugadora española, una jugadora muy joven que está dando sus pasos muy importantes en el voleibol español a nivel de selecciones, también ha tenido una tremenda experiencia a nivel de clubes en Europa y para mí es una alegría estar hoy día con Jimena Fernández Galloso que está con ese día tan bonito atrás, mientras que en Chile hace mucho frío, conversando conmigo. ¿Cómo estás, Jimena? Mucho gusto. Encantada, Alfredo. Pues muy bien, ahora mismo estoy en el CAR de Murcia, aquí en España, preparando con la selección española el Campeonato de Europa. Empezamos ayer los entrenamientos y de momento muy contenta, sin agujetas y con muchas ganas. Buenísimo. Oye, Jimena, cuéntame un poco de tus inicios. ¿Por qué, cuándo y dónde empezaste a jugar vóley? Pues mira, yo empecé a jugar a vóley en Coruña, en mi colegio que se llama Liceo La Paz, y empecé con 8 años. En mi cole lo bueno que tiene es que hay muchísimas ofertas de deportes para poder hacer, bueno, practicar actividades extraescolares. Y claro, pues yo estaba en mi clase y con mis amigas pues decidieron que era guay, era buena idea apuntarnos a voleibol. Y empecé un poco por ahí, no se me daba bien, no era, o sea, jugaba en el último equipo, en la última rotación, pero le empecé a gustar, a coger mucho gusto al deporte, empecé a practicarlo mucho y luego con 12 años, mis padres y el grupo de padres que teníamos nuestras amigas, que éramos del mismo equipo de vóley, pues decidieron empezar un equipo de vóley playa, que siempre lo digo, para mí fue como un cambio de juego porque pude aprender muchísimas cosas del vóley e implementarlo luego en mi juego en vóley playa y mejorar mucho. Y pues esos fueron mis inicios en el vóley. Buenísimo. Oye, y siempre he pensado, bueno, en España el deporte es súper importante. Uno ve desde Chile que hay tanto deporte, bueno, campeones del mundo en fútbol, en básquetbol, en tenis, tienen tanto deporte. ¿Por qué el vóley crees tú que especialmente en mujeres, bueno, hombres también hay mucho y mucho destacado, pero ¿por qué crees tú que en mujeres hoy día es fuerte y hay selecciones que están participando en torneos internacionales o europeos? ¿Por qué crees tú que tal vez el vóley femenino agarra tanta potencia o tanto fanatismo? Pues creo que ahí hay dos cosas que convergen, justo lo que has dicho, ¿no? Que en España, claro, nosotros tenemos una frase un poco soberbia, pero claro, nosotros lo decimos con cariño, que soy española, ¿qué quieres que te gane? Eso Mm, se traduce en el talento deportivo que hay en España, la versatilidad, sobre todo en todos los deportes, pero luego justo también se traduce un poco en que por ejemplo, en fútbol al final lo ve todo el mundo, en básquet también tiene muchísimo público, pero un deporte como el vóley en España es de los deportes más practicados y a su vez es de los deportes menos vistos realmente. Ahora, por ejemplo, es muy curioso que las categorías inferiores, la sub-17 femenina y masculina clasificado para el Mundial, las chicas de la sub-22 acaban de quedar cuartas de Europa, los chicos sextos de Europa, las categorías inferiores se está trabajando muy bien en base y están empezando a obtener muchos más éxitos, pero supongo que en la absoluta todavía falta mucho eso. ¿Qué diferencia España con otros deportes en vóley? Que en Europa hay muchísimo nivel en voleibol. De hecho, de los 12 clasificados para las Olimpiadas, 8 son europeos. Entonces, nosotros tenemos que jugar contra los grandes del mundo. Creo que también hace falta una inversión de las instituciones para poder seguir trabajando de base, sobre todo también para poder seguir visibilizando el deporte. Muchas jugadoras al final también nos movemos por redes sociales, pero creo que hace falta pues eso, poder poner vóley en la tele, que sea accesible para todo el mundo y generar esos referentes para los niños que nosotras cuando empezamos nunca tuvimos. increíble, ¿eh? Bueno, este es un tema bien común en muchas partes del mundo, no solamente en España o Chile, Estados Unidos, que hay tanto vóley, especialmente femenino, y aún así ellos no están siendo transmitidos como el fútbol americano, el básquetbol, el hockey en hielo. Es un tema súper interesante. Oye, Jimena, cuando comenzaste a jugar, ¿tuviste quizás alguna em, jugador o jugadora que te inspirara a jugar? Porque te cuento, en Chile hace mucho tiempo nosotros mirábamos por la cordillera y veíamos los brasileños, los argentinos, queríamos jugar con ellos. ¿Tú tuviste a alguien o fue tu propia historia? Pues mira, yo me enteré cuando ya me llamaron para mi primera convocatoria que no convocatoria, perdón, para mi primera tecnificación con la selección española. Esto fue con 13 años, antes de empezar en el centro de alto rendimiento. Con 13 años llevaba yo jugando desde los 8. Me enteré de que la capitana de la selección española de aquel entonces había salido de mi cole. Ujú. O sea,
cinco o 6 años después de que yo empezase a practicar el vóley me enteré de esto. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, pues empezó a ser mi referente, mi ídola. De hecho, tuve la suerte de poder competir contra ella en Liga Iberdrola, de jugar finales contra ella, de sentarme a echar un café y poder entrevistarla, poder hablar con ella de tú a tú ya como jugadoras profesionales. Pero también me parece muy curioso el gap temporal, ¿no? El espacio de tiempo que hubo hasta que me pude dar cuenta de eso desde que empecé a practicar por esa falta de conocimiento, pero simplemente porque no se estaban creando referentes, no se visibilizaban. Yo no la podía ver en la tele, en el cole no nos hablaban de ella y me parece como, no sé, un retraso a nivel de información. O sea, que yo no sabía que se podía vivir del vóley como tal, que se podía llegar a profesional. No sabía que aquí había clubes en primera división en España que juegan competición europea. Entonces, bueno, sí, tuve un referente que es Elia González, pero tardé tiempo en conocerla. Buenísimo. Bueno, eso también quería un poco preguntarte, porque yo tengo una lista de preguntas, pero me voy saltando porque está muy entretenido. Vale. Con respecto ¿en qué momento tú dijiste, mira, el voleibol puede ser para mí una opción de vida? Porque obviamente hay muchas familias dicen, no, tú tienes que estudiar, tienes que tener una carrera o casarte, qué sé yo. ¿Cuándo tú dijiste, bueno, el voleibol puede ser un camino para mí? Me desarrollo, trabajo jugando vóley en España, fuera. ¿Cuándo pensaste tú o cuándo dijiste, aquí hay algo? Pues mira, por suerte, justo lo que decías, hay familias que no te apoyan en perseguir tus sueños en el deporte, en la música, en el arte, en tu vocación, en tu pasión. Yo por suerte no fue mi caso. Mi familia siempre me ha apoyado muchísimo. De hecho, mis padres siempre han insistido mucho, tanto para mí, tengo un hermano pequeño, y para mí, que practicásemos deporte. Yo he hecho todos los deportes que te puedas imaginar hasta los 13 años que tuve que dejar la hípica y me empecé a especializar más en vóley, pues porque ya el cuerpo y los horarios no daban para más. Pero creo que para mí fue una realidad, o darme cuenta que sí que podía empezar a llegar a algo después de pasar por la selección española. Hay un centro de alto rendimiento aquí en España de la selección española, que es esa generación con la que se trabaja durante todo el año para luego competir a nivel internacional y que es como una cantera para luego la absoluta, ¿no? Y después de mi paso por ahí, ya cuando pues tengo que empezar a buscar clubes profesionales, salgo al mercado, me empiezan a llamar y tal, y cuando ya me empiezo a ver con un poco de responsabilidad, esto fue en Sevilla, en mi primer club, pues digo, esto se me da bien y hay opciones, y claro, empiezo a hablar con otras jugadoras, empiezo a ver que hay jugadoras fuera de España, me llaman para la absoluta y digo, pues creo que esto, si sigo trabajando, sobre todo si, evidentemente, si las lesiones me respetan y si puedo seguir disfrutando del vóley como lo hago, creo que puedo hacer de esto mi trabajo. Sí, sí. Buenísimo. Oye, Jimena, y me imagino que viste la BNL o los finales de la BNL, y hay muchas hoy día opuestas, famosas, que a lo mejor tal vez también te puedan inspirar o guiar, como Paola Gon o Melissa Vargas, que son monstruos del vóley. Tú como jugadora apuesta o atacante principal de los equipos, ¿cómo te sientes? Porque en el fondo muchas veces hay posiciones como el central o bloqueador central, que para mí es bastante ingrato, porque bloquea, se va afuera, saque y afuera. Como antes, en mi época, el central recibía, defendía, hoy no. ¿Cómo te sientes tú en tu posición? ¿Te sientes cómoda? ¿Te gusta? ¿Quieres probar otras cosas? Pues mira, yo fui central, por ejemplo, toda la vida hasta los 17 años. Que bueno, claro, ya empezábamos a jugar contra gente que con 16, 17 medía 1,95, 2 metros, entonces bueno, yo me quedaba, era rápida pero me quedaba un poco pequeña, entonces me movieron a opuesta y de verdad que es con diferencia la posición que más me puede gustar y que más se puede adaptar a mí. A mí realmente lo que más me gusta es atacar, sacar en potencia, o sea, ser agresiva y sobre todo coger la responsabilidad de ataque para mi equipo. Ahora mismo en la selección sí que es verdad que jugamos más por 4, que no hay tanta, como el mítico juego de otros equipos, pues por ejemplo Italia, Turquía con Melissa Vargas que acabas de nombrar, que cargan mucho juego, que cuando la bola sabes que va ahí sí o sí a final de set. Nosotras tenemos un juego muy muy variado, pero a mí en general, sobre todo en el club, me gusta asumir esa responsabilidad de ataque y ser agresiva para mi equipo. Perfecto. Oye, y cuéntame un poco cuando empezaste a vestir no sé cómo le dicen ustedes, la camiseta roja, la nacional. ¿Cómo fue para ti eso, sentir que eras en la selección de España, de tu país? ¿Fue algo especial?
te emocionó? ¿Cómo lo sientes tú? Pues la verdad, yo he tenido una historia con esto que, claro, yo me fui de mi casa con 14 años para la concentración permanente de Soria. Y claro, estuve allí 2 años hasta los 17 y durante esa etapa, claro, era años de formación, fue entrenamientos muy duros, fue una época bastante exigente en todos los ámbitos y jugar con España era un auténtico privilegio, pero creo que salí de ahí bastante quemada a nivel psicológico y cuando me vuelven a llamar al año siguiente para ir con la absoluta, con 18, 19 tenía ya bueno, asumir, no, sino aceptar la responsabilidad que era jugar con la selección disfrutándolo, porque realmente no me veía preparada, pero cuando jugué por primera vez con la selección, hace 2 veranos, porque este es mi segundo verano entero, yo lo asumo como un privilegio, de verdad, como una recompensa a todo el trabajo del año, a la responsabilidad y a los resultados que le doy a mi equipo, pero sobre todo como un privilegio. Y para mí creo que ahora mismo no hay nada más grande, es brutal, es muchísimo trabajo, es muy sacrificado, pero realmente el ir viendo los resultados, el ir generando un grupo y el poder sobre todo eso, generar esos referentes y representar algo más para todos los niños y niñas que nos puedan ver y que están empezando a jugar o que les gusta esto, es una burrada, es brutal. Es muy cierto también, bueno, y gracias hoy día a la tecnología, bueno, nosotros estamos conversando gracias a eso. Yo Exacto. conversaba con un entrenador nacional de Chile, argentino Eduardo Guillón, que él me decía que a él le gustaba que sus jugadoras estuvieran conectadas a internet, porque así ellas podían conocer a sus ídolas, conversar muchas veces con ellas, verlas jugar, era según él parte del entrenamiento. Es muy cierto lo que dices tú, Jimena, y quería un poco preguntar también, tú ya lo mencionaste, con respecto a que en Europa hay mucha competencia, ¿no? Además de los grandes equipos, hay montones de otros equipos que son muy buenos. Hablamos de Eslovenia, de Francia, de, no sé, de Suecia. Hay muchos equipos de alto nivel, altísimo nivel. ¿Cómo ves tú tu selección hoy día? ¿Y cuáles son más o menos las proyecciones que tienen ustedes en el campeonato europeo y a futuro? Pues yo veo ahora mismo nuestra selección en un momento muy bueno, porque creo que está viniendo mucha gente joven, tanto las que no llevamos tantos años en Superliga, pero bueno, ya tenemos 23, 24, 25, como las chicas de la Sub-22 que acaban de conseguir un hito, ganándole a equipos como Turquía, como Holanda, entrando en semifinales de un campeonato de Europa. Creo que hay muchas jugadoras muy talentosas y que trabajando bien, ahora mismo estamos teniendo un ritmo de entrenamiento muy bueno, somos 18 en convocatoria, hacemos entrenamientos muy específicos por la mañana, nos juntamos todas para hacer juego por la tarde. Creo que ahora mismo podemos conseguir cosas que antes solo se podían soñar. O sea, nosotros ahora nos estuvimos peleando para entrar en una Final Four de Liga Europea, quedando quintas. Ahora tenemos muchas opciones de pasar de grupos en el europeo y poder pelear ahí para entrar en cuartos. Pero claro, creo que también estamos en un momento de cambio generacional. Entonces hay que ser valientes también en ese aspecto, poder darle responsabilidades a las que vienen de abajo, porque hay mucho talento. Creo que ahora mismo en España estamos consiguiendo cosas grandes, estamos también teniendo objetivos muy ambiciosos y trabajando para ellos, pero creo que es un momento, pues igual que pedían o que se decía con la selección española de fútbol, ¿no? Hay que seguir creyendo, hay que seguir apostando, hay que seguir dándole esperanza a los jugadores y manteniendo esa esperanza desde la afición y desde la comunidad del deporte. Entonces creo que estamos ahora en un momento muy dulce y que hay que aprovecharlo y hay que seguir trabajando con ello. Buenísimo. Oye, y tú, bueno, has jugado en varios equipos de clubes, ¿cierto? Si no me equivoco, Dos Hermanas, Arenal MB, Abarque Menorca, y también estuviste en Alemania, en el VfC Wiesbaden. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti de jugar en distintos clubes, jugar fuera también, tal vez con la familia? ¿Cómo ha sido esa experiencia hasta ahora para ti? Pues ha sido en general muy enriquecedor, la verdad. Sí que ha habido momentos, bueno, que al final te adaptas a distintas jugadoras, a distintos entrenadores, vives en distintos lugares. Yo de momento mi sitio favorito es Menorca, con diferencia, pero sobre todo por cómo se vive el vóley en la isla, lo que se involucra a la gente, la facilidad también que tenemos para poder hacer un grupo sano.
Caería un poco el tema de los entrenamientos, porque al final sí que se centran más en juego, hacemos menos entrenamiento específico y para mejorar cosas está bastante bien. Pero bueno, al final también competimos en Europa, entonces está bien poder optimizar el tiempo de entrenamientos y hacerlo más específico de juego. Pero la experiencia, por ejemplo, ahora en Alemania para mí fue muy enriquecedora. La forma en la que se vive el vóley en Alemania es muy guay. Es una liga profesional, que es justo la diferencia que hay con España, que nosotras tenemos una liga profesional, pero el deporte como tal no está profesionalizado a nivel, bueno, Comité Superior de Deportes, a nivel poder tener, bueno, unas condiciones mínimas laborales. Y eso en Alemania sí que lo hay. Los pabellones se llenan, la gente se desplaza muchas horas de coche para poder ver a sus equipos a lo largo del país. Tuve un poco mala suerte también este año porque, claro, había un proyecto muy joven, se cayeron los resultados, cambiamos de entrenador en febrero, justo casi acabando la liga. Entonces, bueno, fue una temporada un poco inestable, pero también muy enriquecedora porque al final vives otro tipo de cosas y maduras en otros sentidos a nivel deportivo. Entonces, en general, yo siempre recomiendo, claro, yo nunca he estado en mi primer año, perdona, de cambiarme de un club a otro ha sido que me vuelvo a Menorca, pero siempre he intentado mantenerme mínimo 2 años en un club porque me gusta trabajar un proyecto. Me gusta darle también la oportunidad al grupo de seguir creciendo. En Menorca, el primer año que estuve, clasificamos para las finales. El segundo año ganamos los títulos. Y eso es también por apostar por un núcleo de equipo y poder seguir trabajando y manteniéndolo a lo largo de los años. También por eso vuelvo. Oye, y en Menorca, ¿qué pasa ahí? ¿Es el clima el que es tan bueno? ¿Es la gente? Porque es lo que yo sé, hay tradición de vóley, Mallorca, Menorca, qué sé yo. Incluso, quizás esto es una historia muy antigua, pero cuando nosotros porque vivimos en Europa, y mi papá era entrenador de vóley y también jugador, le ofrecieron un trabajo en Mallorca, creo. Él no quiso al final, que si yo, nos fuimos a Alemania, pero algo pasa allá en esas islas que hay como, no sé si el clima, la alimentación, la gente. ¿Qué crees tú que pasa por esos lados? Sí, puede ser. El clima y la cultura mediterránea hace mucho. También, por ejemplo, nosotros, claro, yo viendo justo el contraste máximo que fue vivir en Menorca y vivir en Wiesbaden, ¿no? Claro. De las horas de luz, el poder salir fuera, eso también te incita y te ayuda mucho a hacer grupo y vida fuera de la cancha. También, bueno, el salir los fines de semana cuando ganábamos, eso también todo, pues es un tipo de team building que ayuda mucho. Pero en general, para mí lo que marca mucho la diferencia es lo profesional que es el club. O sea, todo siempre está por escrito, siempre van a buscar el beneficio de la jugadora, siempre cada año intentan mejorar, intentan ser mejor club, mejores entrenadores, mejor directiva, eso siempre lo intentan trasladar al equipo, intentan mejorar también el equipo. Y también es como lo vive la isla, cómo fomentan ellos el deporte. Somos el equipo del archipiélago balear con más palmarés, que juega a máximo nivel, que juega competición europea en todos los deportes. Bueno, hasta que llegó fútbol sala y les dieron a ellos la subvención. Eso también te dice bastante de cómo está el deporte a nivel, bueno, en general administrativo en España. Pero sí, y la gente se vuelca mucho con ello. El año pasado, mi segunda temporada allí, organizamos la Copa de la Reina y 3 días antes de que salieran casi las entradas a la venta, estaba casi todo vendido. O sea, la gente allí le encanta el vóley, hay muchísima cultura, hay muchos clubes, también estaba el Palma, está el centro, hay un centro de tecnificación en Mallorca que es el CIDE, entonces ellos tienen mucha cultura y luego tienes una estructura profesional de un club que sabe hacer las cosas bien y que cada vez quiere hacer las cosas mejor. Perfecto. Oye, ¿y tú vas, por ejemplo, claro, yo pienso, acá estamos tan lejos del mundo, especialmente el voleibol, y yo pienso en esto que dices tú de los viajes, porque uno, generalmente, el aficionado ve el voleibol en la cancha, qué sé yo, los campeonatos, los entrenamientos, pero detrás de eso, en esas bambalinas, hay esfuerzo, entrenamiento, hay lesiones, tal vez hay mucho sacrificio, lejos de la familia, tal vez no puedes estar en algunos cumpleaños importantes. ¿Cómo es eso para ti hasta ahora? Porque tú eres muy joven. ¿Cómo lo has vivido hasta ahora? Eso, ser profesional y tener un trabajo, obviamente que es hermoso, pero un trabajo, finalmente. ¿Cómo lo estás viviendo? A ver, es difícil, es muy sacrificado, pero yo creo que lo voy llevando mejor con los años, la verdad, también porque tengo más claro lo que quiero, tengo más claro a quienes quiero en mi vida, lo mucho que me apoyan, ¿no? Porque supongo que también pasamos todas por bueno,
o seguimos pasando a veces, dependiendo del momento, por un pequeño síndrome de la impostora, ¿no? Y creo que cuando vas teniendo más claro lo que quieres y cómo conseguirlo y a quienes tienes a tu lado, se hace mucho más fácil. Nosotros en Galicia tenemos una palabra para llamar a esa, bueno, como esa nostalgia, ¿no?, de tu casa, que se llama morriña, y lo gestionamos bien. Nosotros en Galicia estamos muy acostumbrados a emigrar, pero también a valorar también nuestra tierra. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo vacaciones, pues en vez de reservar vuelos, irme a cualquier sitio, tengo la suerte de que como ya trabajo recorriendo el mundo, pues puedo volver a mi casa y vivo en un paraíso. Entonces intento, pues eso, tener más videollamadas con mi familia, con mis amigos, cada vez que puedo ir a verlos, ellos también se desplazan para poder ir a verme. Este año en Alemania un poco más complicado, pero por ejemplo cuando juego en Lugo vienen a verme, o cuando organizamos algo en Menorca, pues también. Ahora, por ejemplo, el año que viene tengo más facilidad para poder acoger gente en mi casa, entonces también pues puedo ofrecerles ese espacio para que vengan a verme. Entonces supongo que intentando mantener la conexión con mi familia y usando el tiempo libre que tengo para volver a casa. Perfecto. Tú mencionaste fuera de cámara que conociste a algunas chilenas y te acostumbraste un poco al chileno, el castellano chileno, que es muy distinto al que hablan en España, incluso en América, que nosotros nos comemos las S, Sí. es un idioma distinto. Pero ¿cómo lo haces tú en España? Porque esta es una pregunta de ignorante, porque uno ve de acá que está el catalán, está el, no sé, el sevillano, que hay distintos idiomas y uno trata de escucharlo y a veces son difíciles de entender, o también de cultura. Hay un tema ahí con que tú seas de, no sé, de Galicia, la otra sea, no sé, de Sevilla, Barcelona, o se olvida ya como que ustedes son parte de un equipo que habla el mismo idioma, se entienden bien. ¿Cómo es eso para ti? Es muy curioso. A mí es una cosa que siempre me asombrará y me encantará de España, que es la multiculturalidad que tenemos, lo plural que es. Nosotros tenemos muchas comunidades autónomas, cada una con su propia identidad. Tenemos, aparte del castellano, tenemos 3 idiomas cooficiales, que son el gallego, el euskera y el catalán, cada una con sus distintas variantes, porque no es el mismo catalán que se habla en Mallorca que el que se habla en Valencia o en Alicante o en Barcelona. Entonces, a mí eso me parece maravilloso, siempre. Tengo una facilidad también, que es que me encantan los idiomas. De hecho, he convivido con jugadoras brasileras, me encanta hablar portugués. Bueno, lo chapurreo, pero me encanta porque también se parece mucho al gallego. Entonces, cada vez que vuelvo a casa, tengo colegas que son galegofalantes, entonces los exprimo como limones porque me encanta poder hablar mi idioma. Pero para mí siempre ha sido una facilidad y ha sido muy curiosa también. Se me pegan los acentos. He jugado también muchos años con jugadoras argentinas, chilenas que antes mencionabas. Jugué contra Bea Noboa, que es la capitana ahora de la selección chilena. Entonces son acentos que a mí personalmente me gustan mucho. También a veces intento incorporar también ciertas palabras que me gustan a mi idioma, sobre todo porque también considero que dependiendo de tu idioma, igual que por ejemplo pasa con el alemán, ¿no? Ya el alemán se me escapa bastante porque es una lengua complicada, pero que ellos tienen sus propias palabras, crean sus propios conceptos para poder darle nombre a las cosas, no simplemente por poner etiquetas, sino para poder compartimentar un poco o darle un nombre para poder hablar mejor de las cosas. Entonces, para mí, la verdad es un regalo poder convivir con gente de otras culturas y dentro de España poder estar orgullosos de tener un país tan plural y tan rico en general. Buenísimo. Oye, y con respecto a tu vóley, a tu juego, ¿tienes algún sueño en particular? Ser campeona olímpica o jugar en Estados Unidos, en Brasil, en Italia. ¿Cuáles son más o menos tus sueños a tu corta edad como jugadora? Pues mira, ahora de momento voy a cumplir un sueño, que es jugar mi primer campeonato de Europa. Me estoy pegando ahí porque ahora mismo somos 4 opuestas, el nivel es alto en general y siempre nos avisan de quién va el día de antes. Entonces creo que un sueño que estoy ahora mismo trabajando es campeonato de Europa. Otro, a nivel largo plazo, hay que trabajarlo mucho, está relativamente lejos, pero bueno, sería jugar unas Olimpiadas. Es justo lo que te dice, son 12 clasificados, ahora funciona por ranking, ya no funciona ya no hay preolímpico ni premundial y ya no funciona por continente, sino que va todo por ranking. Ahora mismo estamos 31, estábamos 28, pero solo por perder contra Finlandia, que estaba por debajo de nosotras, ya nos restó bastante. Entonces, al trabajar por ranking, todo lo que se juega te perjudica o te beneficia. Entonces, sería
Sí, está un poco lejos, pero bueno, otro sueño es jugar unas Olimpiadas. Y a nivel de club, Italia es la panacea del vóley para todas las jugadoras, pero hablándolo con amigas, sobre todo una de mis compañeras, que es Julia de Paula, que ella es brasilera, sus padres son brasileros, y se va ahora a jugar a Brasil. Tengo una de mis mejores amigas, que es Marcela Amaral, es brasilera también. Creo que un sueño muy guay podría ser jugar en la liga brasileña. Tiene que ser espectacular cómo viven el vóley, el país me flipa, creo que tienen una cultura brutal, una forma de desenvolverse y de interactuar entre ellos que es muy parecida a la mediterránea en general. Y sí, creo que jugar en Brasil podría ser espectacular, la verdad. Sí, sí. Brasil tiene un clima también muy especial. Yo jugaba en Brasil y como que uno juega mejor. Algo pasa en Brasil. Total, eso Oye, seguro. Jimena, mira, yo podría hablar todo el día vóley, sé que tú estás con hartas cosas, todos tenemos muchos compromisos y quería agradecerte nuevamente por esta oportunidad de conversar contigo, de conocerte, de saber de tu mirada del vóley, tus sueños. Así que quiero mandarte de Chile un gran abrazo, muchos deseos de éxito y bueno, aquí estemos siempre en contacto y compartiendo esto que finalmente ha sido mi objetivo desde el principio, compartir, conocer, amplificar lo que más pueda humildemente el vóley, que para mí es el deporte más lindo del mundo. Así que te mando mucho cariño de Chile. Que estés muy bien. Genial, muchísimas gracias, Alfredo, y gracias a ti por el rato, por las preguntas tan interesantes y por darme un espacio para poder contar un poco mi historia. Y nada, cuando quieras nos escribimos y hacemos otra. Te iba a preguntar, ¿esto por dónde se puede ver o por dónde lo puedo compartir para los perfiles de Insta? Yo lo comparto principalmente en YouTube, pero lo comunico en Facebook, Instagram, en LinkedIn, en Substack, en varias partes más que yo te voy a dar todos los links para que tú puedas compartirlo y genial que puedas también ayudarme a compartirlo, porque así vamos creciendo en las redes. Claro, totalmente, perfecto. Vale, pues si subes no sé, alguna historia o algún fragmento a Instagram, me mencionas y yo lo comparto encantadísima. Super, muchas gracias. Que estés muy bien. A ti, igualmente. Un beso. Chao. Chao.